Oruga que se puede convertir en una hermosa mariposa, o quizá una simple mariposa, o una mariposa negra y fea. En todo caso, la película es la mariposa y el guión es la oruga. Con esta comparación, Jean-Claude Carrière define el guión y su importancia capital por ser el primer insumo para iniciar la empresa que significa hacer una película. En este capítulo conversaremos de esa relación amor-odio entre el guionista y el director, el abordaje directorial de un texto propio y de uno ajeno, y para cerrar, el valor económico de un guión y aclarar entre ustedes y nosotros qué fue primero, el texto o el celuloide, el guionista o el director. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Final de la Pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá les habla Ismar Guerrero. Por acá Edgar Roca, estrenando teléfono. ¡Yeah! Exacto, estrenando dispositivo de grabación. Esperamos el feedback de la gente, por favor. Sí. Siempre preocupados por tratar de que suene lo mejor posible, pues, y de tratar de llevar una conversación, a sus oídos de la manera más nítida posible que nos permitan nuestros recursos. Esa intro cierra con mucha contundencia, casi que fue lo primero, el huevo o la gallina, sí. Y me pone un poquito ansiosa. Pero bueno, ese es el final. Claro, y que además luego lo conversemos y ustedes interactúen. Las personas que nos escuchan en los otros 13 países en los que nos escuchan, que cuando vi eso, lo digo en todas partes porque me parece algo, un logro de estas plataformas, ¿no? Investigando y leyendo para este capítulo, vi que además hay muchos podcasts, los cuales recomiendo sobre guiones, sí, a los que les interese abordar aún más en profundidad el tema del guión, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. En español. Hay podcasts argentinos, chilenos, están españoles, obviamente, sí, ya tienen varias temporadas. Hay muchos que analizan las películas desde la perspectiva del guión, porque bueno, quienes hacen el podcast muchas veces son o profesoras de guión, o guionistas como tal, pues. Entonces siempre es súper interesante, e incluso ahorita se está dando un fenómeno también muy chévere, es de que están saliendo podcasts de ciertos programas o series de televisión, y quienes hacen el podcast son los guionistas, pues, o son como los invitados principales. Creo que uno de los que dio como mucho de qué hablar fue el de Chernobyl, de HBO, que lo hacía el guionista de la serie, y era interesante porque él hablaba del proceso de cómo fue adaptar la historia al formato audiovisual y cuáles fueron los retos, e incluso cuáles cosas, aquellas que pertenecían a la realidad, tuvo que descartar, cuáles son los elementos que tuvo que elevar en la ficción o exagerar, porque bueno, él era como muy puntual al hablar de que no estaba creando un documental, una historia netamente ficcionada, con elementos obviamente reales, y era interesante ver a él desde el punto que era lo que le interesaba rescatar o dejar tal cual como había ocurrido, y cuáles son los elementos por un tema del tiempo, de los minutos, de que debe ser eficiente para contar la historia, pues es interesante. ¿Cómo se llama? ¿El creador o el guionista del de la serie? Es el conductor del podcast. Okay. Es Chernobyl de podcast, de HBO. De HBO. Ya la vi. Me gustó. Fue difícil llegarle, pero bueno, este nuevo cine, ¿no? Todo lo que ahora se hace en series, el valor cinematográfico que tiene es increíble, ¿no? Y hablando del guión, recomiendo Guiones y Guionistas. Es uno español muy bueno que tiene por lo menos 100 capítulos y todo es especializado y dirigido hacia el guión. El guión yo lo considero lo más importante dentro del cine porque es esa semilla, ¿no? Sin guión no, y además lo defiendo y lo peleo porque cuando llegamos a la parte económica, que es RAR, eso es fundamental a la hora de decir cuál es el valor de una película, cuál es el valor de tu trabajo como director o como escritor, y cómo equilibrar eso en cuanto a la parte económica, por ejemplo, porque sabemos que hay casos de, por ejemplo, en Venezuela, escritores capitales, principales, importantes en Venezuela, firmaban todos los derechos de lo que ellos escribían, telenovelas, por ejemplo, a productoras o canales de televisión. Ellos fallecen y esos derechos son de los canales de televisión. No hay ni una regalía para la familia, nada.
absolutamente nada, más allá del crédito, que siempre lo va a tener. Esto fue escrito por, pero más allá de eso no. Entonces tú dices, bueno, es ver la importancia del guión, y hay casos de estudios, sin entrar en la parte teórica, que a veces puede ser como muy molesta, que es para nosotros el guión, ¿sabes? Tantos teóricos, McKee, Sitfield, ¿cómo se llama? Hay un español ahorita que es muy buena, que es un libro que leí acerca del guión y las series de televisión y todos los diversos formatos. Existe demasiada literatura ya, es como, creo que puede que sea el tema que más literatura genera dentro de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque se cree que ahí está la fórmula secreta. Yo creo que está la fórmula secreta. O sea, potencialmente para mí cualquier historia, potencialmente al nacer, al estar después, una obra maestra, lo que sea Dios. para mí. Okay. ¿Por qué? Claro, porque están haciendo ahí todo, eso es como en el deporte. A mí me encanta mucho el deporte. Pero es que puede ser, o sea, a ver, tiene valor como producción, pero elevarlo al estatus de obra de arte, darle esa categoría de obra de arte, no, de obra maestra, te dicen. Exacto, perdón, sí, obra maestra. Porque hay un dicho en el béisbol, por ejemplo, donde dicen que cuando la temporada comienza, que todos están sin victorias y sin derrotas, todos son campeones de la Serie Mundial. Y en cualquier deporte es así. Lo mismo pasa en el guión. Cuando el guión está allí, tú no sabes qué puede ser. Hay un potencial, pero no es la obra como tal. Porque si hay algo que me parece a mí súper importante, es destacar que los guiones no tienen, digamos, no se comercializan, pues. O sea, lo que me parece interesante del guión, y bueno, fue algo que ¿Cómo no se comercializa? Tú puedes descargar un guión gratuito, no tienes que comprar el guión. ¿Por qué? Porque el guión no es la obra. El guión es un producto a partir de lo cual viene la obra. No hay Pulitzer para el guión. Hay Pulitzer para la obra de teatro, para la novela de ficción, para, o sea, trabajo literario. El guión no es un género literario. No, exactamente. Entonces, McKee lo dice. Lo veo es más como, sí representa un potencial, todos, exactamente todos, pero no, o sea, lo personal yo no lo elevo al estatus de obra maestra, porque lo interesante del guión es que él por sí solo no funciona. O sea, él funciona es cuando ya está trabajando a partir de lo que alguien va a hacer con él, pues. Claro. O sea, es una oruga. Carrier lo define muy bien. Dentro de lo que presenta, él puede ser, bueno, cualquier cosa, a lo mejor o lo peor. Que también me parece interesante, otra cosa que también había leído, era de que se pueden hacer muy buenas películas de guiones terribles, pues, o sea, pero difícilmente se puede hacer una mala película de un buen guion. Y yo siempre, en esas cosas siempre brinco, porque yo creo que no. Pueden haber buenos guiones que terminan siendo malas películas. Yo recuerdo Tarantino. Recuerdo Tarantino decir que su primera película, Reservoir Dogs, gana por la editora que tenía en ese momento, la montadora. Él decía lo importante que esta película no hubiera sido nada sin esa, porque esa es la otra cosa, la reescritura que va teniendo el guión, la transformación, ahí entran los actores, ahí entra el director. Si el director no es el guionista, yo lo sufrí. Es una relación contenciosa. Sí. Ajá. ¿Tu experiencia? Lo que yo he visto, y que lo hemos visto, ¿sabes? Arriaga viendo a Iñárritu dirigir sus películas. Y hartarse de ver, con Oscars incluido, Amores Perros, Babel y 21 gramos. Y 21 gramos, que fue la que se ganó el Oscar, creo. Amores Perros tuvo la nominación extranjera, Babel tuvo una nominación pero no ganó, y 21 gramos todas tuvieron nominaciones. O sea, no gana hasta que... Y éxitos internacionales, o sea, el éxito internacional. Sí, total. Es terrible, porque yo recuerdo el primer guión que alguien me dirigió de un cortometraje que yo escribí, el director empezó a agregarle diálogo a las escenas, a cortar, a fusionar escenas, como para bien de la producción. Empezó a cambiar cosas de los personajes, incluso estaba marcado un beso que lo quitó, porque no le pareció importante un beso, y yo sufría como gracias a Dios me llegó ese momento ya un poco maduro, no en la juventud, sino ya después incluso de haber dirigido 3 películas y tal. Yo dije, déjalo que fluya. No es, sí, exacto, déjalo ir. Ya viví con ese sentimiento y dije, no, es complicado, porque yo no nací para esto. Sí, eso es algo que ejercitan pues muchos guionistas, digamos, que están en la industria o que ya hicieron de ser guionistas su carrera. Pues es el músculo de ese como instinto de no cambies. Es como lo primero que ellos aprenden a callar, pues, porque se supone que el guión va a seguir siendo transformado
hasta el momento de la postproducción. Total. Es decir, o sea, es un producto completamente maleable. Es una relación increíblemente distinta a lo que vive el teatro, con el respeto que tiene hacia el dramaturgo, y donde cada obra, cada punto, cada coma, para muchos directores es algo que debe ser respetado. Otros juegan más con ello, pero aquellos que juegan con eso siempre van a tener o sea, van a estar vulnerables pues a que se les pueda criticar lo que hicieron o no con el texto. Mackie se burlaba con sorna de eso y decía, pobrecito el guionista que no es un escritor. O sea, sí, siempre va a querer serlo, pero nunca va a ser aceptado. Entonces, por esa razón, enfócate en lo técnico. El guión es estructura, el guión depende la plataforma. Pero interesante, porque estaba leyendo, o sea, una serie de análisis que decían que el guionista no puede dar direcciones en el guión. No, para nada. Pero depende, o sea, por eso es que si yo te nada puede para ser mí, escrito, sí. Nada puede ser escrito en piedra, pues, claro. O sea, yo creo que son cosas como que es algo que alguien dice y otras personas se apegan a ello como un dogma, y yo creo que allí es donde, bueno, como se que leíste Mackie y seguiste las reglas de Mackie. Exacto. Y todo lo que diga Mackie es la ley, y mira, no, porque igual es un proceso creativo. Entonces, había leído esto de que no, un guionista no puede colocar, agregar elementos de dirección dentro del guión, no puede hablar de cámaras, no puede hablar de posición de la cámara, no puede hablar de tomas, no puede hablar... Y yo desde mi lado lo considero liberador, ¿ok? Pero hay muchos que no, hay muchos que sí sienten de que, bueno, que sí quieren dar ese aporte. Y bueno, y el director, autor, pues obviamente no tiene esa restricción, claro. Se siente libre, que puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que es importante como no establecer, importante conocer las reglas, y para poder conocer las excepciones, pues cuáles son los momentos en los que uno puede sentir de que se separa de las mismas, pues. Hay momentos de la historia del cine, ajá, donde yo digo, es necesario que estos tipos se encargaran de, por ejemplo, Francia de los 60. Voy a la okay. nueva ola, donde nace además esa teoría un poco sí. excluyente, y que lo que hablábamos, es novista del autor. O sea, la gente se ha mal acostumbrado. Aquellos tipos tenían todo el derecho del mundo, porque lo demostraron, uh-huh, de sacar estas teorías y de, uh-huh, aplicarlas ellos después como realizadores. Sí. Donde entonces cualquiera es un autor, cualquiera, uh-huh, con una pose, montado con un gorrito. Una vez a mí me escribieron y me dijeron, necesitamos que vengas a una sesión de fotos vestido como director. Imagínate cómo se viste un director, ¿no? Yo me he visto con mi ropa. Exacto, con la silla esa. Tu claqueta. No. Sí, aquí voy. Entonces, el director además, cuando no, por ejemplo, Scorsese, un Hitchcock, que no eran no son realmente los guionistas de sus historias, tiene allí un trabajo del guionista, pero ellos dirigen de cierta forma el guión, porque ellos saben que a veces se vuelan escenas. No voy a dirigir esto, sí, no voy a dirigir esta escena y esta la voy a transformar en esto. Aquí en Venezuela yo vi haciendo eso, y uno de los directores que se maneja, que es el director con más películas, uh-huh, él colabora en los guiones, aparece su nombre, algunas son basadas dentro de sus obras de teatro, pero él colocaba a alguien, le pagaba a alguien para que adaptara sus obras de teatro. Okay. En algún momento Cabrujas con sí. Chalbó, 5 películas, David Suárez, okay. 5 películas más. O sea, ellos adaptaban las obras de teatro, okay, de Chalbó como dramaturgo, pero él se encargaba en cine solamente de dirigir. ¿Y él recibía el crédito como guionista o solamente...? El segundo crédito. Okay. ¿Por qué? Porque él tenía la potestad de agregar y cortar cosas, claro, dentro de la misma historia. Esas son cosas que, digamos, aquí en el terreno local se pueden hacer, porque en Estados Unidos o en otras industrias estás lidiando con el tema de los sindicatos, uh-huh, entonces logran blindar o proteger de tal manera al guionista y al guión como tal, esa primera versión o lo que sea que entró a producción, sí, que no importa cuánto agregue el director, no puede recibir el crédito. O sea, todo va a entrar ya como un trabajo de producción, o sea, y de allí que, bueno, muchas disputas pues memorables que han surgido, pues, y bastante recientes. El caso de 12 años de esclavitud fue así, pues, John, uh-huh, Ridley y Steve McQueen. O sea, ellos siempre tuvieron ese choque, porque obviamente
producto, el guión que entrega John Ridley ya estaba blindado, pues, o sea, no podía, a pesar de que Steve McQueen quiso como arbitrar los cambios y las transformaciones muy fundamentales que él hizo en el guión, no pudo lograr de que el sindicato le diera a él un crédito como guionista. No fue posible. Y bueno, la película se ganó el Oscar a mejor película. Guión. Y mejor guión también. Sí. Y John Ridley, como es legendariamente, agradece a Steve McQueen, y a Steve McQueen con el aplauso más falso, creo que los GIF rondan, casi ¿sí? Que no toca las manos para que suene el sonido del aplauso mientras está además, en cámara. Recordemos que McQueen además es un tipo muy versátil, porque no solamente es director de cine, sino que es fotógrafo, artista plástico, sí, él era escultor, sí. Tiene otras cosas. Entonces, además él viene del arte más profundo, me imagino que debe tener también. Bueno, y lo mismo pasó, digamos, en otro nivel, aunque la disputa allí, bueno, también para que veas cómo cada quien maneja las cosas en niveles distintos. Ava DuVernay también, cuando dirige Selma, ella recibe un guión, y el tema es que ella tenía que colocar discursos de Martin Luther King para la película, pues en ciertas escenas. El guión no los tiene, o tenía como unas versiones que no estaban lo suficientemente pulidas, pues ¿por qué? Porque los derechos de los discursos de Martin Luther King los tiene Steven Spielberg. Los adquirió hace mucho tiempo para él hacer una biografía de Martin Luther King. Ella tuvo que reinventar, y tratar de rescatar y capturar la voz de Martin Luther King en los textos que ella escribió para los discursos. Ella también, es memorable que no recibe el crédito como guión, porque era como parte de las condiciones cuando ella aceptó el trabajo. Eres una directora de cine independiente, te están dando una primera gran película de envergadura, pues, para dirigir, y son las concesiones, pues, que ella ni siquiera entró en un proceso de arbitraje, pues, o sea, solamente se dio a conocer, o sea, le permitió que diera a conocer el hecho de que en el caso puntual de los discursos, eso fue producción de ella, pues, o sea, fue trabajo creativo de ella. Y bueno, y el resultado es bastante óptimo, creo yo. Selma, por ahí leí incluso que es una de esas películas basadas en hechos reales que es la más cercana a lo que realmente pasó, la número uno, ¿sabes? Sí, es la número uno en un análisis que hizo, creo que The Guardian y BBC estaban... Y no por eso se hizo una película aburrida, ni mucho menos, sino es una película importante, efectiva. Sí, de las mejores películas, digamos así, basadas de 2014, en biografía, ¿verdad? Sí, que es de mucho tiempo, pues. Y bueno, hay otros casos como Shane Black, que a mí siempre me gusta lo de Shane Black. Shane Black es una figura interesante dentro de la maquinaria, pero dinos cuál es el caso con él. Bueno, la cosa del ese guionista que revoluciona la industria cobrando $5 millones por un guión. Sí. Y la gente en los 90, claro, Shane Black, para los que no lo conocen, es famoso por ser el escritor de esta secuela de películas de acción con Mel Gibson y Danny Glover, Arma Mortal. Sí, que sentó como precedente de lo que era esta figura, acción policíaca, pareja dispareja. Sí. Y además yo, como director, también es bueno, o al menos a mí me gusta The Nice Guys, ¿no? The Nice Guys, excelente. Con Ryan Gosling y Russell Crowe, que sale gordísimo en la película. Allí él es guionista y director. Entonces Black, ¿sabes? Quedó fama en la industria de que era un tipo muy exitoso, de que sus películas todas costaban $10 millones y hacían $400 millones. Yo voy a cobrar $5 millones por mi guión. Y el estudio en ese momento loco de los 90 de dinero, que además desemboca en toda esta etapa y que finaliza en el 99, ese gran año que lo hablamos en el capítulo anterior. Tome, señor Black, 5 millones, pero por supuesto los sindicatos de guionistas y los mismos guionistas se molestaron porque este hombre le estás pagando 5 millones y es un tipo comercial, porque también entró el otro, claro, el eso que trastoca el tema porque también es un tema de las tarifas, a lo que el sindicato pues también se apega. Entonces, claro, eso pone como que entonces ahora qué podemos pedir nosotros, o quién nos va a contratar, si consideran de que esa va a ser como la tarifa que va a quedar, o se va a quedar un subgrupo dentro del gremio que son los que van a recibir, qué es lo que ha pasado, pues. O sea, ahorita el sindicato internamente está en crisis precisamente por ese tema. Hay un grupo que recibe
o sea, unas cantidades de dinero que son... Podemos hablar de cantidades de dinero. Hablemos. Pues. Hablemos, porque para mí es importante, además. Pero no es el estado general, pues digamos que el guionista todavía sigue siendo, y por eso es que muchos se esfuerzan por tener créditos como productores. Eso también es lo interesante al analizar incluso el autor, el director como autor, que a veces no lo logra al conseguir el crédito, tal vez como guionista, pero lo logra al posicionarse como productor de la obra, pues porque también eso le brinda como esa libertad, pues, pero en tema económico. Bueno, si a ti te llega alguien y te dice, mira, quiero que me hagas un guión, ¿cuánto le cobrarías a esa persona? O sea, uno tiene que preguntar cuál es el presupuesto total de lo que quieres hacer como película. Okay. Y el director debe manejarse en un 3% mínimo, un 3% de lo que cuesta hacer esa película. Yo a veces voy a más y digo, no, mi guión cuesta, sobre todo en nuestros países donde las películas cuestan muy poco, ¿sabes? Un guión debe costar lo mismo que cuesta una película. Porque si yo escribo 80 hojas y esas 80 páginas se pueden hacer con $20,000, mi guión yo necesito por lo menos que cueste $10,000, por lo menos. La ley internacional te habla de un 3%, de un 3, máximo 6%. 3% del presupuesto total de la obra. Okay. Total de la obra. Entiéndase, un guión de $1 millón de dólares. Lo que te pueda pasar en este momento por tu PayPal y... Exacto. Esas cosas así no. Lo que pasa es que en Venezuela no hay asociaciones de guionistas. No hay nada que lo protege, exacto. No lo máximo que tenemos como protección es el derecho de autor, pues, que exacto. es lo que... Volviendo a Shane Black, la película que costó $4 millones. ¿Cuál fue la película? The Long Kiss Goodnight. The Long Kiss Goodnight, que fue un fracaso, ¿no? Un fracaso. Exacto, entonces el mito fue del guionista, se elevó para luego verlo caer estrepitosamente, porque esa es la historia de Shane Black, ¿no? De cómo él entró casi que en una crisis existencial después de ese fracaso, pues, con la película. Y que lo lleva después a dirigir, porque también él es actor y guionista. Él estaba ahí como en la parte farandulera de la industria. Y después de todas esas críticas, porque por supuesto, él se ganó muchos enemigos, porque ningún otro guionista podía cobrar $4 millones por un guión. Entonces digo, bueno, yo también voy a demostrar que puedo dirigir, incluso creo que dirigió una Iron Man. Sí, eso era lo que iba a decir. Él formó parte del renacimiento de Robert Downey Jr., pues, o sea, el regreso de Robert Downey Jr. al cine con Kiss Kiss Bang Bang, que es una historia con Val Kilmer, son ellos dos. Y luego él, pues, ya que ayudó a ese regreso de un Robert Downey Jr. rehabilitado a la industria, que a partir de allí pues no ha parado de trabajar, es como que esa alianza se ve recompensada cuando él dirige Iron Man 3. Kiss Kiss Bang Bang es la primera película de Shane Black como director, además de guionista, una película del 2005, y que él ya tenía 20 años como guionista y como actor ocasional, y bueno, es su debut directorial debut, ¿no? Vamos a hablar también de esos casos, digamos, de puntos como álgidos que llevan a un guionista a ser director. Pues para muchos es como encontrar otra faceta, pero en otros es producto de una relación contenciosa con los directores, pues, de sus guiones, ¿no? Sí, yo creo que hay 3 casos súper interesantes, como que lo hablamos al inicio, Arriaga, está Kaufman, Charlie Kaufman, y yo siempre menciono a Billy Wilder porque, bueno, me he leído sus biografías y hablaba de ese hombre que además desde los 30 llega a la industria norteamericana en los años 30 como guionista, casi que asistente de un consagrado como Ernest Lubitsch, que le permite entonces entrar a la industria como guionista, y a partir de allí que empieza a trabajar como guionista, empieza a darse cuenta de que lo que hacen con sus películas o las cosas que él escribe es opuesto a lo que escribe, ¿no? El resultado. Entonces quiso indagar y meterse aún más en el monstruo y terminó escribiendo y dirigiendo, siempre con la salvedad de que el estudio le decía, bueno, pero debes tener un colaborador porque hay que respetar el trabajo de cada quien, toda esa cosa piramidal del cine, necesitas un guionista que tenga como el primer crédito en la mayoría de los casos, aunque la historia sea tuya, alguien que se encargue de meter en formato todo lo que es la historia, ¿no? Que hablaba yo en su momento de este colaborador Diamond y de los que tuvo a lo largo de 20 o 30 años de carrera Billy Wilder. Arriaga, Guillermo Arriaga. Sí, que es el caso como más reciente, ¿no? Más reciente.
reciente, que tiene apenas un solo largometraje como director, creo que va a su segundo, y un cortometraje, pero que es famoso, como decíamos al inicio, por Amores Perros, por Babel. Sí, era parte de una dupla que, digamos, latinoamericana, que luego logra consagrarse en Hollywood, pues, y se veía como, bueno, parte de un equipo, pero al parecer, pues, esa relación no era tan idílica como uno podía pensar, ¿no? Porque uno diría, bueno, han hecho 2 películas, les ha ido súper bien, han tenido un éxito, se deben llevar genialmente, la relación debe ser maravillosa. Y yo valoraba mucho a Arriaga. Yo valoraba mucho a Arriaga como guionista. O sea, su aporte. Yo decía colaborativo, que era maltratado porque se llevaba todo, como que todas las cosas Iñárritu, que además no es un tipo muy carismático, que es un tipo como particular, pero Iñárritu me convence, su trabajo me convence cuando lo veo por primera vez solo ante el mundo con Beautiful, que no es una película que no gusta mucho, pero que yo conecté con Beautiful, incluso más que con las otras 3 que eran estos éxitos de taquilla internacional junto a Arriaga. Y Arriaga se quedó en el tiempo tratando de sacar sus proyectos con una primera película que no tuvo mucho éxito, y yo dije, bueno, hay que valorar estaba yo equivocado al hablar mal de Iñárritu. Iñárritu tiene un genio allí y ha ido creciendo. Después de Beautiful vienen sus películas más representativas, al menos para el global, que es El Renacido y Birdman, sobre todo Birdman, ¿no? Y el otro caso, Kaufman, que a ti te gusta. Kaufman. Ajá, pero ¿cuál era el...? Porque a mí me parece que en el caso de Charlie Kaufman, él logró trabajar con directores que se podían ajustar, digamos, a lo que él quería hacer, ¿no? Que es, o sea, como que son directores muy fuera de la norma, y me parece como que esos directores logran como alimentarse de lo que Kaufman ofrece. Es como una química allí bien interesante, a pesar de que son muy distintos, pues, porque Spike Jonze es muy distinto a Michel Gondry, pues, que son 2 directores que han dirigido trabajos de Kaufman. Pero ¿cuál era su relación, o cuál era su interés por él luego saltar a la dirección? Hay una parte importante y que es un poco fuera de todo esto, que es la parte como mística, que lo hablan los franceses con aquella teoría del autor. Las políticas del autor, que no eran ni tan políticas ni y el concepto es mucho más flexible de lo que se quiere. Y que a mí me gusta llamarlo el proceso individual de cada quien. O sea, el proceso natural de vida lo lleva Kaufman sin tener ningún problema. No es como Arriaga, que le encanta la cacería, y caerse a golpes. Él no necesitó de odiar, porque sus trabajos además estaban logrados, todos los exacto, no fue producto de una relación antagónica con los directores con los que trabajó, que él decide salir como director, sino es nada más como tratar de ver si él podía llevar y expresarlo, y teniendo control en toda la obra desde todos los puntos, pues, como director, ¿no? Y su proceso, pues, era, yo quiero escribir esto y verlo en la gran pantalla, pero no me siento totalmente seguro para hacer esto. Pero cuando lo decide, dice, no, ahora sí, yo voy a dirigir, y ya lleva un par de películas, me parecen logradas ambas, como Synecdoche New York y la animada Anomaliza, que sabe. Mira la versatilidad de este hombre, que comenzó como guionista, de crear esos universos de cosas como quiero ser como John Malkovich, o esta de Gondry del Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, a hacer estas 2 películas, de las 4 muy distintas, pero con ese toque que creo que es el toque más Kaufman que más Gondry o Spike Jonze, aunque ellos se amalgamaron muy bien a su manera. Sí, fue como, oye, un clic allí entre guionista y director, pero cuando uno ve Synecdoche New York, es como saber empujado lo que él como guionista podía hacer ahora en un término visual, pues él trabajando ya como director, que para algunos es mucho más desafiante, ¿no? O sea, algunos tal vez puedan conseguirlo como que es un poquito más impenetrable, porque bueno, hay ciertas complicaciones dentro de la trama o de la propuesta de lo que él quiere hacer, pero hay otros, pues nos encontramos con que nos vamos con el juego de lo que él estaba proponiendo, pues, y con la realidad que le estaba proponiendo, y sí que se rodeó un excelente elenco, pues, para tratar de llevarlo, ¿no? Y con las emociones y lo que él quiso
quiso capturar, ¿no? También inevitablemente pues uno podría pensar de que esos tiempos en los sets de Jones y de Gondry, pues él sería cual esponja allí recibiendo la parte técnica para lo que sería lo que luego él iba a vertir en su propia obra. Y a pesar de que es algo muy visualmente muy particular, yo creo que no se le podía decir, sí, se nota que es una parodia o quiere ser como Spike Jonze o quiere ser como Gondry. No, yo creo que siempre se sintió como muy auténtico él. O sea, logró llevar su esencia de lo que de su manera de ver las cosas, pues, de representarlo, porque además siempre se va a una lucha existencial del creador, que es de lo que va un poco Synecdoche en New York, ¿no? Es acerca de el director de teatro que recibe la oportunidad de hacer lo que quiera, tiene los recursos para montar lo que quiera, y es como esa vorágine en la que entra de que ¿qué significa no tener limitantes, por lo menos económicas, para montar lo que quieres, y cómo puedes caer, digamos, en una vorágine de creación, pues, y que te absorbe? Eso es más o menos de lo que va, pues. Y Kaufman, fíjate, el proceso, tú lo analizas como director y como guionista, y el proceso de Kaufman es un proceso de tiempo. Kaufman llega a la fama con su guión, con el que tiene nominación al Oscar, la de John Malkovich, que es del 99. Ya un Kaufman de 40 años, un hombre maduro, preparado para eso, y con un guión capital que además le logra dar ese reconocimiento que lo lleva a Adaptation, que lo lleva al Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, y pasan 10 años él en esa dinámica de darse a conocer, en trabajar estructuras, trabajar técnica. Ya a los 50 años dirige su película Synecdoche, New York. Entonces hay guionistas y directores que hacen su primera película a los 20, 22 años, y hay otros que lo hacen a los 50, y es válido, no importa el tiempo. Claro. Y es una de las cosas importantes que el director y el realizador en general debe tener claro, pues, que no es una cuestión moral que tú la hagas a los 20 y por eso eres mejor que el otro. No, es una cuestión de proceso, y el proceso es lo que yo valoro por arriba de la teoría o la política de los autores de los que hablaban los franceses. Sí, yo ahorita creo que también, pues, para muchas directoras, pues también es una manera de conseguir como cierta libertad, pues, también al momento de dirigir, pero no es algo lo que puedan obtener casi que de manera inmediata, pues, así como, o sea, un guionista puede hacer la transición a director, pues para ellas, digamos, es tan difícil lograrse su lugar que muchas pues se quedan solamente como guionistas, a pesar de que todas quieren dirigir, pues, o sea, que puedan sentir, pues, muchas que deciden quedarse como que elaborando su oficio porque ven de que, bueno, dar el salto, primero no se van a arriesgar, pues, no les van a dar. Es interesante ver cómo existe como esa dicotomía de que no es tal de que no, simplemente por méritos tú te lo mereces y lo vas a lograr. Así que no necesariamente, pues. Yo entiendo totalmente eso, y está mal todo es cuando pasa, pero también hay un sector de gente que ni siquiera eso le importa. Hay mujeres como Melissa Matheson, por ejemplo, que es la guionista, uno de los pocos guiones que ha dicho Spielberg como director de que no escribe, es un guión perfecto, que es la guionista de E.T. Una tipa que dijo, no, yo prefiero seguir escribiendo a mi tiempo y me interesa más vivir con Harrison Ford y cuidar a los niños en el campo que estar metido en esta industria tan avasallante. Yo siempre pongo asteriscos en eso, porque es que muchas mujeres simplemente, o sea, lo veían descabellado, pues, o sea, dirigir. que les fuesen a ofrecer, que les dieran la oportunidad y que se pudiesen posicionar y dar el salto a la dirección, pues, o sea, de verdad que yo pongo asteriscos cuando dicen, no, pero es que si fuesen así, si fuesen buenas, lo habrían logrado, como que si no hubiese un montón de cosas sociales, porque Harrison Ford no se quedaba a cuidar a los niños, sí, bueno, mientras ella se iba a dirigir. Entonces, yo pongo siempre un asterisco a la historia cuando nos intentan decir de que las cosas siempre han sido como han sido y ya nos tenemos que aceptar y como tal y seguir así. Es así como que no, porque precisamente hay un status quo que se acentuó y responde a ciertas cosas sociales, y yo siento que para muchas era, ya me logré labrar un espacio, no voy a ser tan ambiciosa, además que la ambición en las mujeres siempre está súper mal visto, de atreverme a querer ser directora. Entonces siempre es interesante figuras como Jane Campion, figuras como Lynn Ramsey, que son mujeres que dirigen sus propios guiones, que hacen
hacen su propia producción, Acné, pero ¿verdad? están fuera. Acné, que era alguien que la nueva ola alababa y la incluían dentro del autor, dentro Claro. de ese grupo. Pero están fuera de la industria. Lynn Ramsey, cuando intentó entrar a la industria, la vieron como alguien difícil y termina saliendo del proyecto. Jane Campion siempre ha estado en sus proyectos y los ha logrado siempre en Europa, pues. ¿Tú crees que es mejor ser realizadora entonces en Latinoamérica que en la industria? Es donde, realizadora, digo. Sí, o sea, es donde han logrado como que lograrse un espacio. O sea, las más recientes creo que han sido directoras guionistas, pues Claudia Llosa, Bueno, aquí nosotros en Venezuela. Marieli Rivas, Mariana Rondón, o sea, son como que las que han logrado cierta proyección y han sido, pues, pero se mantienen en un nicho, pues, o sea, no son figuras que han logrado entrar a la industria como si lo han logrado Andy Muschietti, como si ha logrado el chileno que ahorita olvido su nombre, Sebastián Fede Lelio. Álvarez. Fede Álvarez. Claro. Sí, Uruguayo. exacto, perdón. Entonces no hemos visto que muchas mujeres latinoamericanas estén siendo captadas por la industria, ¿no? Siempre da risa el tema de que a la que escogieron para darle algo de la industria es a Lucrecia Martel, que le ofrecieron Capitana Marvel, y yo me quedé así que... Lucrecia Martel es la de Sama, Argentina. Sí, y que ok, y es así, bien, o sea, bien pero es loco que de toda la región, de todas las directoras latinoamericanas, que busquemos a una y busquemos a la directora de una de las películas más impenetrables que he visto en mi vida, como es La Mujer Sin Cabeza, y ella es la que va a dirigir la nueva película de Marvel. Claro. Es así que... Pero lo va a dirigir, no, era para dirigir la que salió este año, pues. Marvel, sí. Y ella lo comenta de una manera muy jocosa, pues, de cómo le hicieron el ofrecimiento, y ella casi que, pero ustedes han visto lo que yo hago, ¿no? Claro. Ok. Y esa es la mentalidad de la industria. Es como entrar vámonos en Wikipedia a ver directoras latinoamericanas, el primer nombre, Lucrecia Martel. Vamos a preguntarle a la señora Martel a ver si quiere dirigir. Claro. Aun cuando tienen un montón de directoras digamos de ascendencia latina, estadounidenses allí cerca, al lado, o mujeres que han hecho cosas más comerciales o de cualquier, digamos, índole, lo han trabajado. A lo mejor Lucrecia Martel le hubiese dicho que sí y hubiésemos visto una Capitana Marvel dirigida por Lucrecia Martel, habría sido maravilloso. Habría sido maravilloso. Y que bueno, es lo que tiene la expectativa ahorita, que Chloe Zhao va a dirigir una de las nuevas películas de Marvel. Y Chloe Zhao es una de las voces independientes más fuertes en los últimos 5 años, que ha logrado como que labrarse su carrera también como directora guionista, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver eso, pero yo lo que digo es que hay que poner ese asterisco, ¿no? Es interesante ver el paso de estos guionistas como directores, sí, como una manera de tratar de cuidar su creación o su visión, ¿no? Uh-huh. Tratar de respetarlo, al ver que en el cine, cuando llega al cine, el cine es maleable, pues lo que hemos visto que no es sí, tal cual respetado como el teatro, pero para las mujeres como tal, no ha sido tan fácil hacer esa transición como si históricamente dentro de la industria sí lo ha sido para muchos hombres. Igual, ¿no? Que para y a todas las minorías, no solamente de las mujeres, sino también los afroamericanos y todo. Y creo yo, siempre vengo con mi lado hippie, creo que eso está cambiando poco a poco, y en 50 años hablaremos de otro mundo más igualitario, más parejo, más equilibrado. Bueno, yo creo que va a ser interesante ver estos próximos años, donde muchos de los productos que están saliendo no son, digamos, producto del director, no son productos que salen de cuartos de escritores. Son varios escritores trabajando, sacando guiones de cada propiedad intelectual, de cada personaje de Marvel, los deben tener así identificados. Tienen a un guionista trabajando en, no sé, la rana fantástica, qué sé yo, que apareció en la edición número 50 de Spider-Man, pues, y están haciendo un guión, un spin-off de eso, pues. O sea, es interesante ver ahora ese proceso del guionista como alguien que produce una cantidad industrial. O sea, está produciendo el director, cómo queda allí, cómo queda el guionista, o su voz propia, cómo la va labrando cuando se están creando este tipo de productos. Yo creo que ¿no? Se está bajando un poco esa teoría del autor
está cobrando importancia, porque es así, creo yo. El guión es el insumo principal, las historias es lo que hace al cine universal, es lo que es de lo que vive el cine. Entonces no puedes menospreciar a esas personas que ponen las primeras palabras y estructuran una historia. Entonces creo que queda demostrado que el guión es lo más importante, es el primer paso y es lo que va a ser el después modificado hasta ser una mariposa, como decía Jean-Claude Carrière. Okay. ¿No? Está bien. Tenemos las redes sociales siempre activas para eso. Sí. Al final pantalla y al final de la pantalla en Facebook, en Twitter. También tenemos, nuestro correo al final de la pantalla @gmail si quieren, extenderse, y también que nos escriban las reseñas y su ranking, su rating súper importante, pues porque eso nos ayuda pues a subir en el Apple Podcast, que es donde pueden ustedes rankearnos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.